Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el segundo vídeo de este canal, Antotech. Y bueno, esta vez va a ser un unboxing. Ya sabéis que el último fue cómo actualizar vuestro Huawei Ascension P7 a la capa de personalización EMUI 3.0. Y esta vez vamos a hablar de una batería extraíble que quería que vieseis, porque yo estaba buscando unas cuantas baterías, muchas que eran de Amazon de Estados Unidos, que no me podían llegar a España. Y he encontrado una que no es de la marca Chiro, porque en la marca Chiro no llega a Amazon en España, entonces te cuesta como más dinero, hay gastos de envío y tal. Esta es una batería que es la batería Aoki, son 18 euros, bueno 19. Es una batería externa, lógicamente portátil. Supuestamente viene con una fundita que ahora veremos. Todavía no lo he abierto ni nada, como estáis viendo me acaba de llegar el paquete de correos. Es de 8000 miliamperios, ¿vale? De 5 voltios. La he cogido en color blanco, también la tenéis en color negro o en color dorado, creo, una cosa así muy extraña. Y bueno, sin más dilación vamos a empezar con el unboxing. Voy a empezar por aquí abajo. Vamos a ver si puedo. Vale. Vamos a ver, viene otra cajita aquí. A ver si cae esto. Ahí está. Vamos a ver, una caja verde, no hay nada aquí dentro, ¿verdad? Una caja verde muy mona. Vamos a ver. Aquí está. Es preciosa. Está aquí dentro por lo que parece. Bueno, esto es lo que contiene la caja. Lo estaréis viendo bien, supongo. Contiene, como estáis viendo, la fundita que os he dicho, que dentro, si no creo que está la batería. Aquí tiene un cable para cargar el móvil, un micro USB, como estáis viendo aquí. Un micro USB normal, que ahora lo sacaré. La verdad es que tiene buena pinta el cable, de estos que no se pueden doblar ni nada. Vamos a sacar la fundita de aquí, que dentro supongo que estará. A ver, voy a intentar sacarlo. A ver, ¿esto qué es? Bueno, la guía rápida, etcétera, todas esas cosas. Aquí la tenemos. Vamos a dejar esto por aquí. Nos vamos a centrar en la batería. Como estáis viendo, vamos a sacar esto también. Nos viene con esta fundita. Vamos a sacar ya la batería también. Como veis, es una batería súper bonita. La verdad es que es una batería preciosa, pero totalmente. O sea, la verdad es que me está sorprendiendo su peso. No pesa bastante poco para ser una batería de 8000 miliamperios, que podemos cargar nuestro móvil unas 4 veces y tiene 2000 miliamperios, incluso 5 si tiene poca batería vuestro móvil. Aquí tenemos, como estáis viendo, el botón de encendido, ¿vale? Supongo que lo estáis viendo bien. Aquí está el botón de encendido, que como veis aquí nos viene con... Veis que tiene 4 luces LED. Ahora mismo está con el 50% de la carga puesta, que todos los móviles ahora vienen con un 50%. Hay que descargarla al máximo totalmente y luego volver a cargarla. Aquí tenemos el cable donde se va a poner aquí, luego lo vamos a enchufar a nuestro móvil. Y yo creo que no hay mucho más que contar. Luego aquí tenemos el cable directamente este de aquí, si no quiero recordar mal. Sí, es ese. Y no tenemos nada más. Aquí tenemos, bueno, un poco más de información. Como estáis viendo, pues 5 voltios, 1,0 amperios, 2,1 amperios máximo, tal. Esto para la entrada y la salida. Como estáis viendo, esta es la parte que más vamos a utilizar, aunque supuestamente esta es la parte de adelante, pero vamos a utilizar mucho esta porque es en el que se enciende y en el que te pone lo de las luces LED, que ya la verdad es que es un detalle y queda bastante bien. Y bueno, también me ha hecho bastante gracia esta funda. Como estáis viendo, es una funda pues bastante grande, bueno, que cabe perfectamente, ¿no? Aquí la podemos meter y está protegida, y luego también pues podemos meter aquí el cable con toda la facilidad del mundo, si puedo. A ver. Ahí está. Y cabe perfectamente. Está diseñado para eso. Vamos a tirar esto. Y bueno chicos, espero que os haya gustado. Ahí está. Aquí tenéis el unboxing. Esto es lo que os viene. La verdad es que esta cajita también está chulísima. A ver si consigo meterlo. Ahí está. Y no sé, me está gustando mucho esta batería. La vi 8000 miliamperios. La verdad que por 19 euros que te cuesta más gastos de envío, creo que al final son 21 o 22. Está muy chula, de verdad. Es relativamente pequeña.
No tengo aquí mi móvil para comparar lo grande que es, pero más o menos es como un móvil de 5 pulgadas, un poco más, la verdad, sí, yo cojo mi móvil, es más o menos como este. Así que la verdad es que es un espacio muy reducido para tener 8000 miliamperios. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado. Os dejo el link para comprarlo en la descripción. Si dais like, comentéis o compartís el vídeo, se agradece muchísimo. Y hasta la próxima. Adiós.